Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Sabías que uno de los hombres que más influyó en la historia del cristianismo comenzó siendo un feroz perseguidor de los cristianos? Así es. Pablo, antes conocido como Saulo, era un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a aquellos que seguían a Jesús. Pero su vida dio un giro radical cuando tuvo un encuentro divino que lo cambiaría para siempre. Y a partir de ese momento, su misión fue clara: llevar el mensaje de salvación, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, rompiendo barreras culturales y religiosas. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? La vida de Pablo es una historia de transformación, de cómo alguien que parecía estar perdido en sus propios caminos pudo encontrar un propósito mayor en el plan de Dios. Y lo mismo puede suceder contigo. Tal vez has estado buscando respuestas, tal vez has sentido que tu vida no tiene una dirección clara, pero al igual que Pablo, el amor de Jesús puede guiarte hacia una nueva misión. En este video, te llevaré por un viaje a través de la vida de Pablo, explorando cómo su historia tiene el poder de transformar la tuya también. ¿Estás listo para descubrir cómo las lecciones que Pablo aprendió pueden aplicarse a tu vida hoy? Entonces no te pierdas ni un solo detalle, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver tu fe y tu propósito en este mundo. El viaje de Pablo a Roma, fe en medio de la tormenta. El viaje de Pablo a Roma no estuvo exento de dificultades. A bordo de un barco rumbo a su juicio ante César, Pablo y los demás pasajeros enfrentaron una tormenta devastadora que los llevó a estar a la deriva durante días. En medio del caos y la desesperación, Pablo se levantó con una confianza inquebrantable y les dijo a los tripulantes que ningún alma perecería, porque un ángel del Señor le había dicho que debía comparecer ante César. Esta escena es una poderosa lección de fe. Cuando las tormentas de la vida amenazan con derribarnos, debemos recordar que Dios tiene un propósito mayor y que, si confiamos en Él, encontraremos la paz en medio del caos. El naufragio que finalmente ocurrió no fue el final del viaje de Pablo, sino una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Después de que el barco se hizo pedazos y todos llegaron a la costa de la isla de Malta, Pablo continuó siendo un ejemplo de fe y servicio. En la isla, mientras recogía leña, fue mordido por una serpiente venenosa, pero no sufrió ningún daño. Los habitantes de la isla, asombrados, pensaron que era un dios, pero Pablo les predicó sobre el verdadero Dios, Jesús, el Salvador. Este episodio nos enseña que, incluso en medio de las adversidades más grandes, Dios está presente y utiliza nuestras pruebas para demostrar su poder y amor. En Malta, Pablo también curó a muchos enfermos, lo que trajo gran alegría a la isla y abrió aún más corazones al mensaje del Evangelio. Este viaje a Roma, aunque lleno de dificultades, fue una oportunidad para que Pablo siguiera siendo un instrumento del amor y la esperanza de Cristo. Para nosotros, el ejemplo de Pablo en este viaje nos invita a confiar en que, a pesar de las tormentas que enfrentemos, Jesús siempre nos llevará a salvo a nuestro destino, si mantenemos nuestra fe en Él. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre podemos orar, confiar en Papá en el cielo y avanzar con esperanza. Pablo en Roma, predicando el Evangelio bajo arresto. Finalmente, Pablo llegó a Roma, no como un hombre libre, sino como un prisionero bajo arresto domiciliario. Sin embargo, esto no impidió que continuara con su misión de predicar el Evangelio. A pesar de estar limitado físicamente, el Espíritu Santo no tenía límites, y Pablo seguía recibiendo a todo aquel que quisiera escucharlo. Durante su tiempo en Roma, Pablo escribió algunas de sus cartas más importantes, incluyendo la carta a los Filipenses, donde expresó una alegría inmensa, a pesar de sus circunstancias. Esto nos enseña que, incluso en los momentos de prueba, el amor y la esperanza de Jesús pueden llenar nuestros corazones con gozo. En Roma, Pablo también tuvo la oportunidad de predicar a los judíos de la ciudad, muchos de los cuales rechazaron su mensaje, pero otros creyeron. Como en cada etapa de su vida, Pablo no se dejó desanimar por los rechazos ni las dificultades. Sabía que su misión no era convencer a todos, sino ser fiel a la predicación del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo obrara en los corazones. Este es un recordatorio para nosotros hoy. A veces, podemos sentirnos desalentados cuando no vemos los resultados que esperamos en nuestras vidas, pero debemos recordar que nuestra tarea es sembrar la semilla, y es Dios quien la hace crecer. La vida de Pablo en Roma es un testimonio del poder de la perseverancia en la fe. Aunque estaba limitado por el arresto, nunca dejó de cumplir con su llamado. Recibía a sus amigos, escribía cartas y seguía orando fervientemente por las iglesias que había fundado. Este ejemplo es relevante para nuestras vidas, porque nos muestra que, aun en las temporadas en las que podemos sentirnos atrapados por las circunstancias, siempre podemos encontrar maneras de seguir adelante en nuestra misión. Como Pablo,
podemos confiar en que Jesús abrirá puertas incluso en los lugares más difíciles, y que su amor nos guiará en todo momento. El legado de Pablo, un apóstol para todas las generaciones. El legado de Pablo trasciende su tiempo y continúa impactando la vida de los cristianos alrededor del mundo. Sus cartas, llenas de exhortación, enseñanza y revelación, han sido una fuente inagotable de sabiduría para generaciones de creyentes. A lo largo de su ministerio, Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que también discipuló a otros, formando líderes como Timoteo y Tito, quienes continuaron su trabajo. Este enfoque en el discipulado nos recuerda la importancia de invertir en las vidas de los demás, transmitiendo lo que hemos aprendido de Jesús. La misión de Pablo no terminó con su muerte, sino que se multiplicó a través de aquellos a quienes enseñó. Pablo también nos dejó un ejemplo poderoso de cómo enfrentar el sufrimiento con esperanza. Durante su vida, experimentó persecuciones, traiciones y dificultades inimaginables, pero nunca perdió su confianza en el amor de Jesús. En su segunda carta a Timoteo, poco antes de su muerte, Pablo escribió que había peleado la buena batalla, terminado la carrera y guardado la fe. Estas palabras son un testamento de su determinación y su completa entrega al plan de Dios. En nuestras propias vidas, podemos tomar inspiración de esta actitud, sabiendo que el camino de la fe no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. El impacto de Pablo en la iglesia primitiva fue inmenso, pero su influencia no se detuvo ahí. Hoy en día, sus escritos siguen siendo un faro para aquellos que buscan crecer en su fe y comprender más profundamente la salvación a través de Cristo. Nos desafía a vivir vidas llenas de amor, confianza y esperanza, y a nunca dudar del poder transformador de la oración y la predicación del Evangelio. Como Pablo, todos estamos llamados a cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, sabiendo que nuestro trabajo en la tierra tiene un impacto eterno. La carta de Pablo a los Efesios, unidad y la armadura de Dios. La carta de Pablo a los Efesios es una de las más profundas en cuanto a la enseñanza sobre la unidad en Cristo y la vida espiritual del creyente. Pablo escribió esta carta mientras estaba en prisión, lo que hace aún más notable la esperanza y la confianza en el plan de Dios que transmite en sus palabras. Uno de los temas principales que aborda es la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Pablo exhorta a los creyentes a vivir en armonía, dejando de lado las divisiones y recordando que todos somos parte de un mismo cuerpo, bajo un mismo Señor. Aquí nos enseña que la verdadera fortaleza de la comunidad cristiana reside en su capacidad para mantenerse unida a pesar de las diferencias. En el capítulo final de la carta, Pablo introduce la famosa metáfora de la armadura de Dios. Describe cómo los cristianos deben equiparse espiritualmente para resistir las fuerzas del mal. Habla de la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo, y la palabra de Dios como espada, entre otros elementos. Esta enseñanza no es solo simbólica, es una guía práctica para la vida diaria del creyente. Al ponernos esta armadura, estamos fortaleciendo nuestra fe y confianza en Jesús para enfrentar los desafíos de la vida. Hoy en día, esta misma armadura nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en la oración y el amor. Pablo también destaca la importancia de la oración continua, tanto personal como comunitaria. Nos recuerda que la lucha del cristiano no es contra personas, sino contra poderes espirituales. Esta es una lección vital para nuestro caminar diario. A menudo, enfrentamos conflictos con otros, ya sea en el trabajo, en nuestras amistades o incluso en nuestras familias. Sin embargo, Pablo nos enseña a ver más allá de lo visible, y a reconocer la necesidad de luchar en oración. A través de la confianza en Papá en el cielo y en la protección que nos da Jesús, podemos enfrentar cualquier batalla espiritual y salir victoriosos, sabiendo que el amor y la esperanza en Cristo nunca fallan. El último viaje de Pablo a Jerusalén, valor y confianza en la voluntad de Dios. El último viaje de Pablo a Jerusalén fue un acto de valentía y obediencia total a la voluntad de Dios. A pesar de que muchos le advirtieron sobre los peligros que lo esperaban en la ciudad, Pablo estaba decidido a cumplir con su misión. Sabía que los líderes judíos lo veían como una amenaza y que probablemente sería arrestado, pero su confianza en Jesús y en el propósito de su vida era inquebrantable. Este episodio de su vida nos recuerda que, aunque a veces el camino de la fe puede ser lleno de incertidumbres y peligros, debemos confiar plenamente en el plan que Papá en el cielo tiene para nosotros. Durante su viaje a Jerusalén, Pablo hizo varias paradas para despedirse de las iglesias y los amigos que había hecho en sus años de ministerio. En una de esas paradas, en Cesarea, el profeta Ágabo le advirtió que sería arrestado si continuaba su viaje. Los discípulos presentes intentaron disuadirlo, pero Pablo les respondió con firmeza que estaba dispuesto no solo a ser arrestado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús.
Este tipo de valor y devoción es algo que nos desafía hoy. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces dejamos que el miedo o la desconfianza nos detengan de seguir el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones? Finalmente, Pablo llegó a Jerusalén, donde fue arrestado y enfrentó múltiples juicios ante las autoridades judías y romanas. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, continuó predicando el Evangelio con fervor. Este es un recordatorio poderoso de que nuestras circunstancias no determinan nuestro llamado. A veces, podemos sentirnos atrapados por situaciones difíciles, pero como Pablo, debemos mantenernos firmes en la fe y recordar que Jesús está con nosotros en cada paso del camino. La vida de Pablo nos enseña que, con confianza y amor en el Señor, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que nuestra esperanza está en Cristo. El juicio de Pablo ante el Sanedrín y su apelación a César. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, fue llevado ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Allí, enfrentó acusaciones por predicar el Evangelio y por supuestamente haber profanado el templo. En este momento, Pablo demostró una vez más su astucia y su sabiduría guiada por el Espíritu Santo. Conocía bien las divisiones dentro del Sanedrín, entre saduceos y fariseos, y aprovechó esto para declarar su creencia en la resurrección de los muertos, lo que inmediatamente dividió a sus acusadores. Este acto no fue solo estratégico, sino que también subrayó uno de los pilares de la fe cristiana, la esperanza en la resurrección. El juicio ante el Sanedrín no fue el único desafío que Pablo enfrentó. Sabía que su vida estaba en peligro y que muchos líderes judíos querían verlo muerto. En un momento de gran presión, el Señor se le apareció y le dijo que, al igual que había testificado en Jerusalén, también debía hacerlo en Roma. Este encuentro con Jesús fue clave para renovar su esperanza y su confianza en el plan divino. A veces, en medio de nuestras propias luchas, necesitamos ese recordatorio de que no estamos solos. La oración y la fe en el amor de Dios nos sostienen cuando todo parece estar en contra. Finalmente, Pablo usó su ciudadanía romana para apelar directamente a César, lo que le permitió escapar de una conspiración para asesinarlo y lo llevó a Roma, donde continuaría su misión. Este acto nos enseña a utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición para cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. A menudo, Dios nos da herramientas, habilidades y oportunidades que debemos aprovechar, no para nuestro beneficio personal, sino para expandir el reino. Así como Pablo confió en la protección y provisión de Jesús, también nosotros podemos confiar en que, cuando seguimos el propósito de Dios, Él siempre abrirá un camino, incluso en los momentos más oscuros. Las pruebas y sufrimientos de Pablo en su ministerio. A lo largo de su vida, Pablo enfrentó innumerables pruebas y sufrimientos. Desde naufragios hasta encarcelamientos, golpes, hambre y persecuciones, su camino como apóstol de los gentiles no fue fácil. Sin embargo, nunca perdió la esperanza ni la confianza en Jesús. En su segunda carta a los Corintios, Pablo relata cómo fue azotado 5 veces, apedreado, y hasta dado por muerto. A pesar de todo esto, su fe no se tambaleó. Su vida es un recordatorio constante de que seguir a Cristo no significa evitar el dolor, sino encontrar propósito y fuerza en medio de las dificultades. A través de sus sufrimientos, Pablo nos enseñó una verdad clave: el poder de la debilidad. Él mismo dijo que cuando era débil, entonces era fuerte, porque la gracia de Jesús se perfeccionaba en su debilidad. Este principio es algo que podemos aplicar en nuestras vidas cotidianas. Cuando enfrentamos momentos difíciles, ya sea en nuestras relaciones, trabajo, o incluso en nuestra salud, debemos recordar que no estamos solos. Papá en el cielo está con nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos para superar las pruebas. Así como Pablo, podemos aprender a ver las dificultades como oportunidades para crecer espiritualmente. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de Pablo es su resistencia. Aunque fue traicionado, rechazado y abandonado por algunos, siempre confió en el amor de Dios y en el poder de la oración. Esta es una lección para nosotros. Cuando enfrentamos traiciones o momentos de soledad, podemos recordar el ejemplo de Pablo y seguir adelante, confiando en que el plan de Dios es perfecto. Además, Pablo nunca perdió su amor por la gente, incluso por aquellos que lo perseguían. Su vida es una exhortación para que sigamos orando por aquellos que nos hacen daño, porque el poder de la oración puede traer verdadera liberación, tanto para nosotros como para los demás. El Concilio de Jerusalén, defendiendo la libertad en Cristo. Uno de los momentos más importantes en la vida de Pablo fue su participación en el Concilio de Jerusalén, donde se debatió si los gentiles convertidos al cristianismo debían cumplir con la ley de Moisés, especialmente en lo referente a la circuncisión. Pablo, firme en su convicción, defendió la libertad en Cristo,
argumentando que la salvación no depende de obras ni de rituales, sino de la fe en Jesús. Este fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, porque estableció que la gracia de Dios es para todos, sin necesidad de cumplir la ley judía. El debate en Jerusalén fue tenso, pero Pablo se mantuvo fiel al mensaje que había predicado entre los gentiles, que en Cristo somos liberados del peso de la ley y llamados a vivir en la gracia. Esta enseñanza es fundamental para los creyentes de hoy. A veces, podemos sentirnos atrapados por reglas o expectativas que los demás nos imponen, pero debemos recordar que Jesús ya nos ha dado la libertad para vivir según su amor y su verdad. La Biblia es clara: somos salvos por la fe en Yeshua, no por nuestras obras, y este es el fundamento del Evangelio que Pablo defendió con tanto fervor. El resultado de este concilio fue una gran victoria para la Iglesia primitiva y para los gentiles que estaban aceptando a Cristo. Pero más que una victoria política o teológica, fue una victoria espiritual, ya que reafirmó que el mensaje de amor, confianza y salvación de Jesús es para todos. En nuestras propias vidas, podemos encontrarnos en situaciones donde debemos defender la verdad del Evangelio frente a la tradición o el legalismo. El ejemplo de Pablo nos anima a hacerlo con valentía, amor y una profunda confianza en la dirección de Papá en el cielo, quien siempre guía a su pueblo hacia la libertad. Pablo y la Iglesia en Corinto, desafíos y disciplina. La relación de Pablo con la Iglesia en Corinto fue una de las más desafiantes de su ministerio. Los corintios eran una comunidad vibrante, pero también estaban plagados de divisiones, inmoralidad y confusión doctrinal. Pablo, como un verdadero padre espiritual, no dudó en exhortarlos con firmeza, pero también con amor. En sus cartas a los corintios, encontramos algunas de sus enseñanzas más profundas sobre el amor, la unidad y la pureza en Cristo. Su famosa Oda al amor, en 1 Corintios 13, sigue siendo uno de los pasajes más citados de la Biblia, y nos recuerda que el amor es el fundamento de todo lo que hacemos como creyentes. Sin embargo, Pablo también fue claro al corregir los errores de la Iglesia de Corinto. Les enseñó que la libertad en Cristo no es una licencia para pecar, sino una llamada a vivir una vida santa. Este equilibrio entre la corrección y el amor es algo que todos podemos aprender en nuestras relaciones. A veces, es necesario corregir a un amigo o a un ser querido, pero siempre debemos hacerlo con la intención de construir, no de destruir. Pablo nos muestra que, a través de la oración y la sabiduría divina, podemos guiar a los demás hacia una mayor madurez en Cristo. Un tema clave en sus cartas a los corintios fue la importancia de la unidad. Las divisiones estaban desgarrando a la Iglesia, y Pablo les recordó que todos somos parte de un mismo cuerpo en Cristo. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue entonces. En nuestras familias, amistades y comunidades de fe, debemos luchar por la unidad, siempre recordando que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. La confianza en el plan de Dios y el amor que Él nos muestra cada día debe ser el fundamento de nuestras relaciones, así como lo fue para la Iglesia de Corinto. El viaje misionero de Pablo a Efeso, la expansión del Evangelio. Pablo pasó varios años en Efeso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, conocida por su riqueza y por el templo de Artemisa. En este lugar, Pablo predicó con gran fervor, y muchos creyeron en Jesús como su Salvador. La Biblia relata que durante su tiempo en Efeso, Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo, incluso sanando a los enfermos con paños que habían tocado su piel. La misión en Efeso fue un gran éxito, pero también trajo consigo desafíos y oposición, especialmente de aquellos que se beneficiaban económicamente de la adoración a los ídolos. El impacto de Pablo en Efeso fue tan grande que afectó el comercio de la ciudad. Los artesanos, que fabricaban ídolos de plata de la diosa Artemisa, comenzaron a perder negocios, ya que muchos se convertían al cristianismo y dejaban de adorar a los ídolos. Esto provocó un motín liderado por Demetrio, un platero, que llevó a Pablo y sus compañeros a enfrentarse a la furia de la multitud. A pesar de esta persecución, Pablo no se dejó intimidar. Su confianza en la misión que Jesús le había encomendado lo mantuvo firme. Este episodio nos recuerda que seguir a Cristo a veces significa enfrentarse a la oposición del mundo, pero debemos mantenernos firmes en la fe y confiar en que Papá en el cielo está a nuestro lado. Durante su estadía en Efeso, Pablo también se dedicó a enseñar y fortalecer a los creyentes. Fundó una escuela de discipulado donde instruía a diario a los nuevos convertidos. Este enfoque en la enseñanza y el discipulado es algo que debemos aplicar en nuestras vidas hoy. La predicación es esencial, pero también lo es el crecimiento constante en la fe a través del estudio de la Biblia y la oración. Pablo nos enseñó que el verdadero cambio comienza con la transformación del corazón, y que esa transformación se alimenta con la palabra de Dios. Siguiendo este ejemplo, podemos buscar maneras de nutrir nuestra fe y la de aquellos que nos rodean.
El llamado de Pablo en el camino a Damasco. En el camino a Damasco, Pablo vivió un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Iba decidido a perseguir a los cristianos, pero lo que no esperaba era encontrarse cara a cara con Jesús. La Biblia nos relata este momento con detalles impactantes, mostrando que hasta el más ferviente opositor de Cristo puede ser transformado. Pablo, cegado por la luz del cielo, escuchó la voz de Jesús preguntándole, ¿por qué me persigues? Este evento no fue solo una revelación divina, fue el comienzo de una misión que llevaría el mensaje de salvación a los gentiles. Tras este encuentro, Pablo fue guiado a Damasco, donde, ciego y confundido, pasó 3 días en oración. En esos momentos, podemos imaginar el torbellino de emociones que él debió haber sentido, cómo aquel que luchaba contra los cristianos podía ser llamado ahora a servir a Yeshua, el Cristo. Aquí, la confianza en el plan de Dios es clave. Cuando estamos perdidos o llenos de dudas, la oración y la fe en Papá en el cielo nos ofrecen la claridad que necesitamos. Como Pablo, a veces somos llamados a cambiar radicalmente de dirección en nuestra vida, confiando en que el plan divino siempre es mayor que nuestra propia comprensión. El papel de Ananías en esta historia es también crucial. Guiado por el Espíritu Santo, fue a encontrarse con Pablo, a pesar de sus miedos y desconfianzas. Este acto de obediencia y fe nos muestra la importancia de escuchar la voz de Dios, aun cuando no entendemos del todo el propósito. Ananías colocó sus manos sobre Pablo, y algo así como escamas cayeron de sus ojos. Al igual que Pablo, nosotros también necesitamos momentos en los que nuestras propias escamas espirituales caigan, para que podamos ver con claridad la misión que Dios tiene para nosotros. La misión de Pablo entre los gentiles. Después de su conversión, Pablo comprendió que su misión era llevar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. En ese momento, esto era algo revolucionario, pues muchos creían que la salvación solo era para los judíos. Sin embargo, el mensaje de Jesús era claro: la salvación es para todos. Aquí vemos cómo Dios rompió las barreras culturales y religiosas para expandir su amor y su plan de redención. La Biblia nos enseña que, en Cristo, no hay distinción de raza o estatus social. Todos son bienvenidos al reino de Dios, y Pablo fue el instrumento clave para esta misión. En su primera carta a los Gálatas, Pablo expresó la urgencia de compartir este mensaje sin distorsiones. Luchó contra las falsas doctrinas que intentaban imponer la ley mosaica sobre los gentiles. Esto nos enseña la importancia de ser fieles a la verdad del Evangelio. En tiempos de confusión y falsas enseñanzas, debemos volver a la Biblia y a la predicación de Jesús, buscando siempre la verdad con humildad. Pablo entendió que su misión no era fácil, pero confiaba plenamente en la guía del Espíritu Santo y en la promesa de Yeshua. Para los gentiles, este mensaje trajo esperanza, confianza y un nuevo sentido de pertenencia. Antes, eran considerados extraños al pacto de Dios, pero ahora, a través de Jesús, podían formar parte de la familia espiritual. Este llamado a la unidad y al amor es un recordatorio para nosotros hoy. En nuestras amistades, en nuestras familias, debemos reflejar el mismo amor inclusivo que Pablo predicó. ¿Cuántas veces juzgamos a otros por sus diferencias en lugar de verlos como hijos de Dios? La misión de Pablo es un desafío constante para nosotros a romper las barreras que nos separan y a orar por la unidad en Cristo. Las cartas de Pablo y su enseñanza a las iglesias. Pablo no solo fue un predicador incansable, sino también un escritor prolífico, cuyas cartas forman una parte fundamental del Nuevo Testamento. Estas cartas no solo eran mensajes dirigidos a las primeras iglesias, sino también profundas exhortaciones y guías prácticas para la vida cristiana. Cada palabra que Pablo escribió estaba impregnada de amor por Jesús, su Salvador, y por la misión de expandir el reino de Dios. La mayoría de estas epístolas nacieron en medio de circunstancias difíciles, como prisiones o persecuciones, lo que muestra su inquebrantable fe y esperanza en el plan divino. En sus cartas, Pablo no se limitaba a exponer doctrina, también hablaba de manera cercana, como un padre a sus hijos espirituales. A menudo, los llamaba hermanos o amigos, creando un sentido de familia y comunidad entre los creyentes. Esto es algo que debemos aplicar hoy en nuestras relaciones. Como seguidores de Cristo, debemos ver a los demás no como extraños, sino como parte de una misma familia espiritual. La familia, la amistad y la oración son pilares fundamentales en la enseñanza de Pablo, y él nos desafía a vivir estas verdades de manera activa en nuestras vidas. Cada carta está llena de instrucciones prácticas sobre cómo vivir en comunión, cómo manejar los conflictos, y cómo mantenerse firmes en la fe frente a la adversidad. Uno de los temas recurrentes es la confianza en Jesús y en su promesa de redención.
Así como Pablo animaba a las iglesias a mantenerse firmes en medio de la persecución, hoy debemos aplicar esa misma enseñanza en nuestras vidas diarias. La Biblia sigue siendo una fuente viva de esperanza y dirección, y las palabras de Pablo resuenan con una fuerza atemporal, desafiándonos a ser mejores, más compasivos y más unidos en la fe. La predicación de Pablo en Atenas, el Dios desconocido. Uno de los momentos más memorables en la vida de Pablo fue su predicación en Atenas, cuando se encontró frente a una ciudad llena de ídolos y altares dedicados a diversos dioses. En medio de esa diversidad religiosa, Pablo vio una oportunidad para compartir el mensaje del único Dios verdadero. Se dirigió al Areópago, un lugar de debates filosóficos, y empezó su discurso hablando del Dios desconocido, al cual los atenienses habían erigido un altar. Con sabiduría y persuasión, Pablo conectó su mensaje con algo familiar para ellos, pero los llevó a un conocimiento más profundo, el de Jesús, el Salvador de la humanidad. Lo que es fascinante en este relato es la habilidad de Pablo para adaptar su mensaje al público sin comprometer la verdad. No se dejó intimidar por la cultura pagana de Atenas, sino que usó sus propios términos y creencias para hablarles del Evangelio. Este es un ejemplo poderoso para nosotros hoy. A veces, nos enfrentamos a ambientes que parecen hostiles a nuestra fe, pero eso no significa que debamos permanecer en silencio. Como Pablo, podemos buscar maneras creativas de compartir nuestra fe, respetando el contexto, pero siendo fieles a la esencia de la Biblia. A través de este encuentro, Pablo demostró que la predicación no se trata solo de palabras, sino de ser guiado por el Espíritu Santo para tocar los corazones. Algunos de los atenienses se burlaron de él, pero otros creyeron. En la vida cristiana, no siempre veremos resultados inmediatos, pero como Pablo, debemos sembrar semillas de fe con amor y confianza en que Dios hará crecer esa semilla en el momento adecuado. La lección aquí es clara: nuestra misión es predicar con paciencia y perseverancia, sabiendo que Yeshua es quien transforma los corazones. Ahora que has recorrido conmigo la increíble vida de Pablo, te pregunto, ¿estás listo para aplicar estas lecciones a tu vida? Su historia no es solo un relato antiguo, es una invitación a confiar más, a orar más, y a vivir una vida llena de propósito. Tal vez te has encontrado en momentos de duda o dificultad, pero recuerda que, al igual que Pablo, tienes una misión en este mundo. No importa cuán grande sea el desafío, con Jesús a tu lado, puedes superarlo todo. ¿Y tú? ¿Qué pasos vas a dar hoy para fortalecer tu fe y cumplir con el propósito que Dios tiene para ti? Me encantaría leer tus respuestas en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez tu experiencia inspire a otros que también están en búsqueda. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos y familia. Juntos, seguiremos aprendiendo y creciendo en esta maravillosa jornada de fe. Nos vemos en el próximo video.